Ya hemos visto cómo calcular esfuerzos internos en piezas de directriz curva, hemos visto cómo calcular desplazamientos, incluso hemos visto cómo resolver estructuras hiperestáticas. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar todo eso a dimensionar una pieza concreta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a pensar, cuando tenemos una pieza curva sometida a un momento flector, cuál va a ser la distribución de tensiones normales debidas a este momento flector. En una pieza de directriz recta, esta distribución es una línea recta y la ley que nos define estas tensiones normales es proporcional a la distancia al centro de gravedad de la sección. En cambio, en una pieza de directriz curva, como regla general, lo que vamos a tener es este tipo de distribución. Como veis, la parte de arriba, que está comprimida, es mucho más grande que la parte de abajo. Es decir, el centro de gravedad de la pieza, que en este caso estaría a la mitad de la altura, no coincide con la fibra neutra. La fibra neutra está muy por debajo. Entonces tenemos que la parte comprimida es más grande y por lo tanto el valor absoluto de las tensiones en la parte traccionada va a ser mayor. Para equilibrar esto, lo que habría que buscar es una sección que tenga su centro de gravedad en la parte más baja posible. Sin embargo, esto es lo que ocurre como ley general. Pero si tenemos una pieza de directriz curva en la cual el canto de la pieza sea muy pequeño comparado con el radio, la distancia entre apoyos, con las dimensiones en general de esta pieza, sí que podemos asumir la hipótesis que utilizábamos en las piezas de directriz recta, que la distribución de tensiones va a ser lineal. Es decir, que la tensión normal es igual al momento flector por la distancia al centro de gravedad de la sección dividido entre el momento de inercia. Pero es importante que sepáis que esta asunción solamente es válida cuando el canto de la pieza es muy pequeño comparado con la longitud total de la pieza. Bueno, pues esta es la fórmula que vamos a aplicar para el cálculo de las tensiones, porque normalmente se puede utilizar así, pero es importante que sepáis que es una hipótesis simplificativa. Bueno, ¿qué ocurre cuando nos vamos a un caso concreto? Ya hemos resuelto este problema de media circunferencia sometida a una carga uniformemente distribuida y con dos apoyos completos en cada uno de los extremos. Pues ahora le vamos a dar valores. Vamos a decir que esta carga son 30 kN por metro y que el radio de esta pieza son 15 metros, es decir, la distancia entre apoyos son 30 metros. Esto es una estructura bastante grande, 30 metros de distancia entre apoyos, que está sometido a una carga importante, entonces esperamos tener aquí un perfil bastante grande. Bueno, vamos a ver qué necesitamos para resistir estas cargas. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a nuestras leyes de esfuerzos internos. Tenemos la ley de momentos flectores, la ley de cortantes, la ley de axiles, que ya lo hemos resuelto en el vídeo anterior, sustituir en los valores de Q y de R y ya tenemos las leyes de momentos. Entonces mi consejo es que ahora mismo le deis a la pausa e intentéis dimensionar la sección de esta pieza en base a las leyes de momentos flectores y para ello vamos a utilizar el mismo acero que hemos estado utilizando ahora, el S275. Entonces darle a la pausa, intentar resolverlo y luego veis la solución. ¿Qué tal? ¿Lo habéis conseguido? Bueno, lo que voy a hacer yo para dimensionar esta pieza es empezar por la ley de momentos flectores, que normalmente en una pieza además con estas dimensiones de 30 metros de distancia entre apoyos, pues la ley de momentos flectores va a ser seguramente lo que nos limite la dimensión de nuestro perfil. Entonces, si yo me voy a la ley de momentos flectores, quiero recordaros una cosa, que tenemos dos componentes. Tenemos algo que está multiplicando por el seno cuadrado de phi, que es la carga debida o el momento debido a la carga uniformemente distribuida, y además tenemos una componente negativa que está multiplicada por el seno de phi, que es la ley de momentos flectores que se produce cuando aplico las reacciones horizontales, que aparecen porque es una estructura hiperestática. Bueno, pues entonces como se está restando algo proporcional al seno de phi respecto de algo proporcional al seno cuadrado de phi, me aparece esta ley de momentos flectores en las que los valores son muy pequeños. Si os fijáis, el valor máximo en valor absoluto es 0,09 QR².
Si no tuviese la componente debida al seno de phi, a las reacciones horizontales, no sería el valor máximo absoluto 0,09 QR cuadrado, sería 0,5 QR cuadrado, tendría el 1 medio, o sea, es un orden de magnitud superior. Y esta ley de momentos flectores baja tanto precisamente por esta forma del arco que le hace ser tan buena para resistir este tipo de cargas en las que tenemos que salvar una distancia grande. Bueno, si sustituimos los valores de Q y de R, nos sale que el momento máximo aplicado va a ser de 607,5 kN/m. Bueno, ¿cómo dimensionamos frente a un momento flector? Pues ya habíamos visto que lo primero que necesitamos es saber cuál va a ser el límite elástico de nuestro acero. Si es el 275, aplicamos el coeficiente de seguridad de 1,05 y tenemos que el límite elástico son 261,9 megapascales. Pues el momento flector que va a resistir la pieza va a ser el límite elástico ponderado multiplicado por el módulo plástico en el eje fuerte. Si despejamos de aquí el módulo plástico en el eje fuerte, me sale que para resistir este momento necesitaría un módulo plástico mínimo de 2209,1 por 10 a la 3 milímetros al cubo. Bueno, pues yo me voy a mi tablita donde tengo todo mi catálogo de perfiles, voy a utilizar un perfil tipo IPE y encuentro que el que tiene el módulo plástico superior a estos 2209 por 10 a la 3, el más pequeño de los que tiene un módulo plástico superior a este valor es el IPE 550 y su módulo plástico son 2787 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. Con lo cual, simplemente para resistir el momento flector ya me tengo que ir a un IPE 550. Vale, bueno, pues ahora lo que voy a hacer es seguir analizando el resto de esfuerzos. ¿Qué ocurre cuando tengo los esfuerzos cortantes? Pues sustituyo el valor de Q y de R y encuentro que el cortante máximo, en este caso como he llamado Q mayúscula a la carga uniformemente distribuida, al cortante le voy a llamar V. El valor del cortante máximo es 191 kN. Bueno, pues vimos que la ecuación que nos va a definir cuál es el cortante máximo que puede resistir es el área sometida a cortante por el límite plástico ponderado dividido entre raíz de 3. El límite plástico ponderado es el mismo, el del S275, y entonces lo que tengo que calcular ahora es el área de cortante mínima que necesito para resistir este cortante, y el área de cortante mínima pues será el cortante aplicado por raíz de 3 entre el límite elástico ponderado y sale 1263 milímetros cuadrados. Si yo me voy al IPE 550, voy a calcular cuál es mi área de cortantes, y mi área de cortantes ya vimos que lo podíamos asumir como que era el área del alma, es decir, el canto de la pieza por el espesor del alma. En el caso del IPE 550, el espesor del alma son 11,1 milímetros y el canto pues son 550, con lo cual el área sometida a cortantes puedo asumir que son 6.105 milímetros cuadrados, muy superior a los 1.263 que necesito. Luego, los cortantes no van a ser un problema. Me voy a los axiles. El esfuerzo axil máximo que puedo superar, si aplico mi ley de esfuerzos axiles y sustituyo por los valores de Q y de R, descubro que son 470 kN. Bueno, a ver qué ocurre con mi perfil. En lugar de aplicar directamente el valor del esfuerzo axil, he aplicado directamente los esfuerzos combinados, porque en el esfuerzo combinado voy a considerar el axil, pero también el momento flector. Habría que comprobar la pieza axil, la pieza flector y la pieza a los dos juntos. Bueno, pues ya me salto ese paso y la compruebo con la pieza a los dos juntos. Entonces, en esta fórmula tengo que comprobar el axil aplicado entre el axil que resiste, el momento alrededor del eje Y entre el momento alrededor del eje Y que resiste, el momento aplicado alrededor del eje Z entre el momento resistente alrededor del eje Z y sumar estas tres componentes. Bueno, el axil aplicado hemos visto que eran 470 por 10 a la 3, el axil que es capaz de resistir el IPE 550 es su área multiplicado por el límite elástico ponderado, y eso me da 3.509 por 10 a la 3 newton. Si me voy al caso del momento alrededor del eje Y, he visto que el momento máximo aplicado es 605,7 por 10 a la 6,
ya estamos trabajando en newton milímetro, y lo divido por el momento plástico que es capaz de resistir, y esto es simplemente multiplicar el módulo plástico del IPE 550 por su límite elástico ponderado, y me sale 730 por 10 a la 6. Bueno, alrededor del eje Z el momento que se aplica es 0, con lo cual pues no he calculado cuál es el momento que es capaz de resistir alrededor del eje Z. Bueno, fijaros que la componente de vida al axil es 0,134, es decir, está lejísimos el axil que estamos aplicando del axil que es capaz de resistir la sección antes de plastificar, y en el caso de la componente del momento alrededor del eje fuerte, alrededor del eje Y, es 0,83. Esto está muy cerca porque de hecho hemos cogido el IPE 550 porque era el mínimo que era capaz de resistir este momento flector. Si sumamos estos dos valores nos sale 0,966. Está muy cerquita de 1, pero está por debajo. Entonces, esto es lo que siempre vamos a buscar cuando dimensionamos una pieza, una sección, es estar muy cerquita de 1, pero por debajo. ¿Por qué? Porque contra más cerca estaremos aprovechando mejor la pieza. Esto es lo que llamamos el coeficiente de aprovechamiento. Esta pieza está aprovechada en un 96,6%. Si en lugar del IPE 550 utilizase uno más grande, pues estaría más lado de la seguridad, pero su nivel de aprovechamiento sería más pequeño. Entonces, nosotros como ingenieros buscamos estar por debajo de 1, que es la zona segura, pero lo más cerca posible porque es la solución más barata y más económica. Bueno, ahora vamos a ver qué ocurriría si yo intentase con una pieza de directriz recta, con una viga horizontal, resistir esta carga aplicada de 30 kN por metro con una distancia entre apoyos de 30 metros. Bueno, pues el momento máximo que me sale aquí, esto no lo voy a resolver porque yo creo que es bastante fácil, sería QL cuadrado entre 8 y resulta que sale 3.375 kN. Si yo calculo el módulo plástico necesario para resistir esto con el acero S275, resulta que me sale que el módulo plástico mínimo son 12.273 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. Si yo me voy al IPE mayor que encuentro en la tabla de mis perfiles IPEs, resulta que es 5.110 por 10 a la 3 milímetros al cubo. Es decir, me voy al módulo plástico más alto que encuentro dentro de mi catálogo y es es menos de la mitad del que necesito. Entonces, fijaros qué eficaz es esto del arco. Recordar que teníamos una componente que nos hacía que teníamos compresión arriba y tracción abajo debido a la carga uniformemente distribuida. Bueno, pues esa componente, ese momento máximo que nos sale, es exactamente el que nos sale aquí, en el caso en el que solamente tenemos una viga horizontal. ¿Por qué funciona bien el arco? Porque debido a estas cargas de compresión que nos aparecen por abajo, a ese momento flector que tiene compresión arriba y tracción abajo, se le suma otro que tiene compresión abajo y tracción arriba. Se compensan el uno con el otro y el momento máximo en valor absoluto es muchísimo más pequeño y podemos encontrar una solución mucho más eficaz con este arco curvo que con una pieza de directriz recta.